Estuve en este tiempo que estaba afuera, tuvimos una conferencia en Kansas City, en el seminario Midwestern, y ahí me encontré a uno de sus pastores antiguos, el pastor Rolando, y muchos de aquí lo conocen, amén, y le manda muchos saludos, hermano. Y estábamos hablando, nos tomamos un café ahí juntos, bueno, estábamos en la misma clase. Y le dije, Rolando, ¿tú sabes cuál es la visión mía para Grace, para acá, para el Calvary? Dice, ¿cuál? Le dije, to make Calvary great again. Y tuvimos un tiempo muy bonito. Yo creo, ¿y sabe por qué se lo dije? No porque, como dice la palabra, no porque Pablo sea algo o Apolo sea algo, sino porque Dios es un Dios grande y es un Dios que hace lo imposible. Amén. Y yo creo, hermano, que Dios nos ha puesto en este lugar aquí en McAllen con tremenda iglesia, con hermanos entrenados, con hermanos que han sido discipulados, con tremendos pastores que han pasado. Y yo creo que nosotros estamos preparados para llevar mucho fruto. Amén. Por lo tanto, Dios, y ¿saben qué? Que toda iglesia que es guiada por el Espíritu es una iglesia donde suceden cosas extraordinarias. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios va a hacer cosas extraordinarias? Bueno, ya lo ha hecho y lo sigue haciendo, pero tengo fe de que lo hará aún mayores. Hermanos, yo quiero que meditemos un momentito para aprender de el libro de Hechos capítulo 4, y vamos a estar viendo los versículos del 40 al 47 y vamos a aprender algunas cositas. A lo mejor va a ser un repaso, pero hermanos, hay una gran diferencia entre una iglesia guiada por estrategias humanas y sabiduría terrenal a una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Ambas pueden tener predicación, ambas pueden tener alabanza, ambas inclusive pueden tener actividades religiosas, pero en una no se siente la presencia de Dios, pero en otras la manifestación del poder de Dios se hace visible. Hermanos, si usted ve en el libro de Hechos, usted tiene una iglesia grande, a great church, una iglesia grandísima. ¿Por qué? Porque si mira el libro de los Hechos, usted no va a ver una iglesia que no sea extraordinaria. La iglesia del primer siglo era una iglesia extraordinaria. Primeramente, los discípulos perseveraban en oración. ¿Se recuerda capítulo 1? Hasta la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 la iglesia es empoderada con el Espíritu Santo, y dice la palabra que el mismo Espíritu que tomó a Jesús y lo resucitó de los muertos y lo trajo a la vida y lo llevó al tercer cielo, es el mismo Espíritu que se derramó en los hermanos del libro de los Hechos, y es el mismo Espíritu que se derramó en sus corazones cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo que Dios ha dado a la iglesia es un espíritu que tiene todo poder para hacer cosas inimaginables. Dios quiere hacer algo grande en el Calvario, aún más grande de lo que nosotros hemos experimentado hasta el momento. Por eso es que dice en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, ustedes van a recibir poder, no poder de inteligencia humana, no, poder del Espíritu Santo.
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué? De la obra del Espíritu en tus vidas. Cada uno de nosotros tiene un testimonio hermoso que compartir, y es el Espíritu Santo el que nos empodera para dar el mensaje de salvación. Tú ves el libro de Hechos. Es un libro donde nada prácticamente es ordinario. Todo es extraordinario. Siempre le digo a estudiantes que he tenido en la iglesia, todo es sobrenatural. No puedes convertir un alma. No puedes obligar a nadie a que dé, ni que venga, ni que asista, ni que colabore. Todo es voluntario, porque el Espíritu Santo pone en el corazón de cada creyente hacer la obra de Dios. Amén. Yo no puedo manipular, yo no puedo forzar. Ningún pastor puede hacer crecer una iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios moviéndose en los corazones de su pueblo. Y eso es lo que yo creo que va a suceder aquí en Calvario en una manera extraordinaria. Pero no solamente, hermano, estamos hablando acerca de las disciplinas espirituales. Es muy importante que para que Dios nos use, nosotros practiquemos las disciplinas espirituales que hemos venido dando según en esta serie de predicaciones. Pero un compañerismo una disciplina muy importante, es el compañerismo. Porque cuando usted ve el libro de los Hechos, usted ve cómo ellos eran compañeros, ellos eran amigos, ellos vivían juntos. Si usted ve, mire hermano, ellos eran compañeros en el evangelismo. Ve acá en el versículo 40. En el versículo 40, el capítulo 4, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque Pablo era tan grande, porque Pedro era tan grande. ¿Era por Pedro que las personas se convirtieron? ¿Es por un pastor determinado que una iglesia crece? No, es por el poder del Espíritu Santo trabajando a través de su pueblo. Pero ellos eran compañeros en el evangelismo. El evangelismo no estaba para un grupo determinado como evangelismo explosivo. Bueno, ellos son los encargados de esto o de aquel grupo. No. El predicar el evangelio es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y ellos eran compañeros en el evangelismo porque ellos predicaban el mensaje de salvación. No solamente los líderes, porque en este caso se había Pedro predicando. Pero ¿qué mensaje era el que daban? Es el mensaje que nosotros a veces estamos viendo por la televisión. Mensajes de los influencers que se ponen a decirle todo lo que la gente solamente quiere escuchar. Ese era el mensaje que proclamaba la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva predicaba el mensaje centrado en Jesucristo, cuando dijo en el capítulo 4 verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje era un mensaje centrado en la persona de Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados a predicar a Jesucristo, el mensaje centrado en Él. Pero también no era solamente un mensaje por los apóstoles, por los líderes. No solamente estaba centrado en Jesucristo. Mira como, si usted va al libro de Hechos, ve el capítulo 5 conmigo un momentito y ve el versículo 42, que yo creo que debería ser como el versículo lema, tal vez, ¿no? Mírelo cómo ellos, no solamente desde el punto de vista del liderazgo, vea cómo ellos, la congregación, se movía. Ellos eran compañeros en el evangelismo, en la proclamación del mensaje verdadero, no el mensaje adulterado de la palabra de Dios. Dice que y todos los días
Ah, me encanta. No es un domingo, no es un miércoles, no. Todos los días no cesaban. Vea la consistencia y vea el lugar donde lo hacían. En el templo y por las casas. ¿Cuál era el lugar de la predicación? El lugar de la predicación era en el templo y en las casas. Eso era uno de los elementos que hacía que esta iglesia creciese tanto, que hubiesen tantos miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque vamos con el mensaje del evangelio donde ellos viven, no esperar que ellos vengan. Cuando Jesús habló a sus discípulos, le dijo, vayan. No le dijo, vengan, esperen que las personas vayan a llegar. Entonces, la iglesia de hoy, tenemos que tener un balance entre qué hacemos en el templo y qué hacemos en las casas. El error que muchas iglesias cometen, y yo sé que nosotros estamos corrigiendo ese error, es de solamente tener todo en el templo. Sé que tenemos algunos grupos en casa, pero tenemos que expandir eso mucho más para poder alcanzar a las personas con el mensaje del evangelio donde ellos viven. Hermano, imagínense que aquí hay una sola puerta de entrada para que las personas tal vez que usted invite vengan y oigan acerca del mensaje de Jesucristo. Pero imagínense que durante la semana tengamos 50 grupos en hogares donde por cada una de esas puertas empiezan a entrar personas que no conocen de Cristo y usted es usado por el Espíritu Santo para proclamar el mensaje de salvación basado en Jesucristo, y que 50 puertas más durante la semana escuchen el mensaje de salvación. Yo pregunto, ¿cuántas almas no podríamos ganar si inundásemos todo McAllen y sus alrededores con estudios en hogares, con predicación? Si nosotros agarráramos por el templo, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pero si a eso le añadiésemos este elemento, yo solamente me imagino cuántas almas podrían salvarse. Yo a veces, hermano, sueño, ya casi estoy como, ¿verdad? I have a dream. Tengo un sueño de que aquí en Calvary durante la semana, el lunes hayan 5, 6 o 7 células o grupos, como se le llame. El martes, el jueves, el viernes, el sábado, que de diferentes tipos, células o grupos de crecimiento de jóvenes, de solteros, de matrimonios jóvenes. Que existe una variedad durante la semana donde muchas personas puedan ir y puedan invitar a otros para que asistan a su casa, se tomen un café y le compartan el evangelio. Hermano, yo sueño donde nosotros podamos ver un impacto grande de Calvario aquí en la comunidad, porque ellos en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar a Jesucristo, y el crecimiento lo dará Dios. La única cosa que tenemos que hacer, hermano, es asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, con la metodología correcta, haciendo y dando el mensaje correcto. Pero, hermano, ellos también eran compañeros en el discipulado, no solamente en el evangelismo, en el discipulado. Y usted lo ve en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina. En la doctrina. ¿Y qué cosa es la palabra doctrina? Enseñanza. Fíjese que una vez que se convirtieron 3,000 personas, ¿cuál fue el próximo paso? Discipulado. Llevar a esas personas que acaban de conocer a Cristo a un discipulado. Y yo creo que nosotros estamos haciendo varios esfuerzos en ese sentido. Por eso tenemos esta clase de madurez a otro nivel, donde cada vez estamos teniendo 50, 60 personas y pasándolo por un discipulado. Y no es un discipulado todavía ya estructurado con todo, pero estamos haciendo algo en ese sentido, y lo haremos, lo perfeccionaremos aún mayor. ¿Por qué? Porque las personas que llegan y se convierten y se piden a membresía en esta iglesia pasan a un discipulado, y eso es lo que hace que las iglesias, hermanos, no solamente crezcan en número,
sino que crezcan en conocimiento de la palabra. Conocer a Jesús y conocer su palabra. Pero también, no solamente ellos eran compañeros en el evangelismo, no solamente eran compañeros en el discipulado, ellos también eran compañeros, eran amigos. Eran amigos. Y eran amigos y compañeros en el servicio mutuo. Ellos se ayudaban mutuamente. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ellos convivían, hermanos. ¿Y cuántas personas hay allá afuera hoy en día que están carentes de alguna compañía porque se sienten solos? ¿Cuántos adultos viejitos están en sus casas que ni siquiera sus hijos lo visitan? ¿Y qué si Dios manda un ángel como nosotros para que vayamos y le hagamos una visita? Nosotros seríamos la persona que Dios mandaría para que esa persona tenga alguien, aunque sea con quien hablar, con quien contar sus historias de cuando era joven, contar las historias de cuando vivía y cuando realmente eran días hermosos para ellos, aunque a nosotros realmente no nos interese desde el punto de vista, porque esa es la verdad. Pero para él o para ella es emocionante poder sacar eso de su pecho y contárselo a alguien de los gloriosos días. Hermano, y no bostecemos, prestemos la atención, porque cada persona en este mundo tiene algo que enseñarnos a nosotros, y más las personas mayores. Pero qué lindo es que las personas que no tienen a nadie con quien hablar encuentren en nosotros a una persona con el que puedan compartir. Y eso es lo que hacían estos hermanos, convivían. A veces las personas solamente estamos en los celulares o en las computadoras, detrás de una pantalla. Pero yo creo que hoy en día hace falta mucho eso, de ese contacto cara a cara, ese poder abrazarnos, ese toque personal. Eso es algo que hacía la iglesia grande y la hace grande a cualquier iglesia. Y yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia se siente eso, se siente ese convivio. Puede ser mucho mayor, por supuesto, pero fíjense lo que dice acá: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos eran compañeros en las disciplinas espirituales. El hecho de compartir el pan, hermano, no significa que estaban comiendo tacos o que se estaba echando un festín. Cuando ellos hablan aquí en este versículo del partimiento del pan, está hablando de la Santa Cena. Y cuando estamos hablando de la Santa Cena, estamos hablando que ellos eran compañeros en las disciplinas espirituales, en el sentido de que la Santa Cena no era un rito para ellos, ni debe ser un rito para nosotros. Cuando nosotros tenemos la Santa Cena, estamos conmemorando, teniendo presente el sacrificio del cuerpo de Jesús y de la sangre derramada por Él a nuestro favor. Ellos siempre tenían muy presente estar recordando el mandamiento que el Señor le dio. Y no solamente lo hacían en el templo, lo hacían en las casas, en cualquier lugar. Ellos compartían, porque en la Santa Cena Cristo es el centro. En su mensaje durante la semana, Cristo era el centro. En sus oraciones, Cristo era el centro. Cristo el centro, Cristo el centro. Siempre, siempre, siempre mensaje enfocado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice aquí, en el partimiento del pan, en las oraciones, eran unos, eran compañeros, eran amigos, eran hermanos, eran buddy. Y también eran compañeros. Porque me llama la atención, fíjese, en el verso 43. Y vea cómo el verso 43 está después del 42. Y esto no es algo numérico o ilógico, ¿no? 43 después del 42, no. No, es que, hermano, el resultado de la oración de poder del pueblo más la unción del Espíritu Santo, ellos no solamente eran compañeros en el aspecto de
las disciplinas espirituales del evangelismo, ellos eran compañeros porque juntos podían ver cómo Dios se manifestaba. Eran testigos de las maravillas y de los milagros y de la grandeza que Dios hace cuando hay hermanos que están ungidos o llenos del Espíritu Santo y están predicando el mensaje correcto, el mensaje basado en Jesucristo. Unción del Espíritu, llenura del Espíritu, mensaje centrado en Cristo, en el templo, por las casas, da como resultado que usted vea las maravillas de Dios. Usted va a ver a almas convertidas. Justamente un hermano allá afuera me llamó y me dijo: pastor, estuvimos haciéndole seguimiento a las visitas que llegó. 2 personas aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Se da cuenta? Cuando predicamos el mensaje, cuando amamos a las personas, cuando realmente hacemos lo que tenemos que hacer, Dios se glorifica y Dios hace cosas grandes. Dios hace maravillas. Dios hace una iglesia grande. No por un presidente, sino por el Espíritu Santo que nos empodera y nos hace ver sus maravillas. Dice aquí: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No me malentienda. Yo no estoy hablando aquí de algo místico, yo no estoy hablando de algo aquí de algunas denominaciones carismáticas. No, yo estoy hablando aquí de vidas transformadas. Yo estoy hablando de que a veces puedes orar por una persona y esa persona sana. No porque yo tenga el don de sanidad, ni porque usted o yo lo tengamos, sino porque el Espíritu Santo lo sana y lo puede sanar. Otras veces no lo va a sanar, pero vamos viendo cómo el Señor va obrando y cómo nos va usando. Vea otra cosa también. Ellos eran compañeros que, ¿por qué razón? Porque ellos se servían mutuamente. Dice aquí en el verso 44: y todos los que habían creído, dice aquí, estaban juntos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. Me llama la atención cuando dice estaban juntos. Y me vino a la mente cuando Jesús dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. La unidad es lo que el diablo quiere destruir en las iglesias. Y la unidad se hace posible por la acción del Espíritu. El Espíritu Santo es el autor de la unidad y Satanás el autor de la división. Tenemos que tener claro quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es el hermano o la hermana. No, nuestro enemigo y archienemigo es Satanás y sus demonios. Ellos son los enemigos verdaderos de la iglesia. Por lo tanto, no nos dejemos distraer. No, igual que Nehemías, yo no tengo tiempo para estarme ocupando de chanchullos y de cosas acá. Sigo al frente con la obra que Dios me ha llamado a hacer. Una de las cosas muy importantes para cualquier pastor es no dejarse distraer por las tentaciones y las pullitas del enemigo por los lados. Concentrarse en el llamamiento que Dios te hizo a la iglesia donde Dios te llamó y ser como los caballos. Adelante.
Porque el enemigo usa hasta gente cristiana y pone palabras aún en medio de nosotros. Pero tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber cuándo una voz viene de Dios y cuándo viene de Satanás o cuándo viene de la carne. Pero no, jamás podemos desenfocarnos ni desanimarnos cuando veamos a personas que están siendo usadas por Satanás. No. Esta gente no hacía eso. Esta gente estaba centrados en Cristo. Y cuando vino Ananías y Zafira, que realmente mintieron al Espíritu Santo, el Señor se encargó de ellos. Nosotros sigamos adelante con el mensaje de salvación y trabajar con los que quieran trabajar. El que no quiera trabajar, que no trabaje. Nosotros seguimos adelante con los que tengan un corazón puro y quieran predicar el mensaje de Jesucristo. Nosotros no nos vamos a detener con personas que están pensando en la tradición. Nosotros estamos enfocados en gente que estén enfocada en la salvación de las almas. En ellos y con ellos vamos a trabajar para su gloria por medio del poder que Él nos dé, no por medio de nuestra sabiduría. Él nos ayudará, Él nos llevará y Él hará grandes maravillas en esta iglesia, aún más de la que ha hecho. Por lo tanto, hermanos, sigamos enfocados. Pero dice aquí que compartían lo que ellos tenían. Eran, dice la palabra, que de un solo alma. Dice que habían llegado a ser entre ellos personas entrañables. Wow. Mire, hermano, yo me estaba mirando aquí un pasaje y yo digo, wow, qué lindo. En el capítulo 4, en el verso 32 dice, mire qué ambiente. Por eso es que nosotros siempre tenemos que proteger la iglesia, los pastores y todos los líderes, proteger la iglesia del ambiente. Mire, este ambiente era un ambiente de unidad. Este era un ambiente de amor. Y mire lo que dice aquí en el verso 32. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón. Eran de un solo corazón y una sola alma. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir, eran de un mismo pensar. No quiere decir que todos están de acuerdo con todo, pero había una unidad, había un amor, había un cariño. Y yo veo, hermano, en 1 Tesalonicenses el capítulo 2, verso 8, mire qué lindo, dice, es tan grande el cariño que les tenemos. Oiga lo que decía Pablo, el cariño que les tenemos, que no solamente habríamos anunciado el evangelio, sino también le habríamos dado nuestras propias vidas. No solamente la doctrina, el amor. Dice aquí, y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. ¿Sabe qué yo he descubierto, hermano? Que cuando Dios toca el corazón, también toca la billetera. Porque a mí no me cuesta nada darle algo a alguno de mis nietos. No voy a entrar en ese tema porque ya ese es un tema delicado. Le digo a Claudia, cueste lo que cueste. ¡Wow! Hablando como si fuera millonario yo, ¿verdad? Pero, ¿te cree que a mí me pesa si viene un nietecito me dice, Lito, quiero que me compre un ice cream? ¿Qué usted cree que yo voy a hacer? Ahí se derrite el abuelo. ¿Pero por qué? Porque hay amor. Y yo lo que veo aquí, hermano, es que cuando había necesidad en la iglesia, el amor se derretía dentro de ellos. Y no solamente le tocaba su corazón, también le tocaba y vendían, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y tenemos las cosas en común. No era un comunismo, hermano, como algunos han malinterpretado este pasaje. No, es que eran tan cercanos, llegaron a tener tanto amor entre ellos, que te falta eso, mira, toma una libra de arroz, mira, toma. ¿Qué te falta? Me falta aceite, toma. Es decir, cuando hay amor, cuando hay unidad, eso se nota porque hay sacrificio mutuo. Y mira, también me llamó la atención 2 Corintios capítulo 8. Dice, queremos, hermanos, que tengan información sobre la colecta que por inspiración de Dios ha tenido lugar en las iglesias de Macedonia. Porque a pesar de las muchas aflicciones que han soportado, su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en derroche de generosidad. Testigo soy
de que han dado espontáneamente, no por manipulación, no por truquitos, no robándole, no poniéndole presión, no, del corazón, han dado espontáneamente lo que podían, e incluso más de lo que podían, con la mayor insistencia. Nos rogaban, eso no se nota mucho en estos tiempos, nos rogaban que por favor le permitiésemos colaborar en la colecta y en la ayuda a los hermanos. Y más allá de nuestras expectativas, ellos mismos se ofrecieron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, ya que era la voluntad de Dios. Estos hermanos veían en el hecho de dar, de ayudar a un hermano que estaba en necesidad, como un privilegio, y le rogaban a Pablo: por favor, permítenos serle de bendición al hermano. Ese es el ambiente cuando hay un compañerismo, cuando hay una iglesia que predica la palabra, cuando hay una iglesia que está siendo discipulada, cuando hay una iglesia donde hay compañerismo, donde hay iglesias donde hay una unidad, donde tenemos una iglesia donde se siente ese ambiente de amor, de querer colaborar, de querer ayudar, de bendecir al otro hermano. Usted no tiene que decirle que dé. Ellos mismos lo dan. Ellos lo dan de corazón. No hay que pararse aquí en el púlpito a estar manipulando a nadie. No, el Señor se encarga de mover los corazones. Aunque hay veces que hace falta hacer anuncios. No estoy diciendo, por favor, no me quiero meter en lío. Lo que estoy queriendo decir es que el Señor pone en el corazón. El Señor pone en el corazón. Y dice que compartían no solamente los alimentos, ellos compartían también la alabanza a Dios. No solamente cantaban en el templo, ellos cantaban cuando se estaban bañando, ellos cantaban cuando estaban en el camino. Dice aquí, alabando a Dios. Y otra cosa, compartían con el pueblo, con la comunidad. ¿Y saben por qué, hermano? Porque estaban en las casas. No solamente en el templo, ellos estaban en las casas. Y cuando nosotros tenemos ministerios, grupos de crecimiento en las casas, nosotros entramos en contacto con la necesidad de la gente. Y cuando entramos en contacto con la necesidad de la gente, podemos tener favor para con el pueblo, podemos ayudar. No es algo social, no, esto es algo espiritual. El hecho de que la iglesia se convierta en un agente de bendición en la comunidad. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de esta tierra, no solamente para hablar del amor, sino para mostrar el amor a la gente que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, teniendo favor con el pueblo, ayudando cuando vemos a una necesidad, cuando vemos un niño que necesita una transfusión, que necesita tener una cirugía, y el pueblo de Dios se mueve, aunque no venga a la iglesia, aunque no diezme. No, a mí me interesa tu alma. A mí no me importa tu dinero, a mí me importa tu alma. Y así debe ser la iglesia. La iglesia tiene que estar enfocada en la gente, donde están ellos, en el dolor donde están sufriendo. Ahí está un siervo de Dios, siendo sal, siendo luz y haciendo favores para con el pueblo. Y dice, y el Señor, dice, el Señor añadía a la iglesia los que estaban siendo salvos. ¿Te das cuenta, hermano? Nos damos cuenta acá. Nosotros vamos en el nombre del Señor, y el Señor viene atrás. Él va adelante y atrás, está bien, pero Él viene respaldando nuestros esfuerzos. Somos obedientes, y ahí está el Señor con una columna. Con una columna ahí, como en el Antiguo Testamento, guiándonos. No es por aquí, sí es por aquí. No, aquí no, aquí sí. Y vamos, y vamos, y vamos. Pero el Señor nos respaldará. Y el Señor, hermano, hará de esta iglesia Calvary great again. Dios lo va a hacer. No lo va a hacer el pastor. Yo no tengo ese poder. Ningún pastor tiene ese poder. Pero lo que sí sé es que cuando hay una iglesia, que para mí es un equipo que trabaja para la gloria de Dios. Y cuando ese equipo está unido, hermano, Dios hará lo imposible. Dios hará cosas que jamás hemos soñado. Y anhelo ver el día donde tengamos que tener 2 o 3 cultos aquí, hermano. Y I have a dream de que el Señor use a Calvary
de una manera grande, donde hayan miles y miles y miles de personas. Que tengamos tantos grupos en hogares que después estemos pensando, ¿qué? ¿Hacemos otra iglesia satélite acá en Edimburgo, en Far? Agarramos 20 o 30 grupos de hogares. ¿Qué si plantamos otra iglesia en otro lugar? ¿O qué si hacemos otras iglesias satélites de acá, igual que nosotros? Calvary McAllen, no solamente Calvary McAllen, Calvary Far, Calvary Edimburgo. Hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera, pero con un equipo unido, compañeros, amigos, con un buen ambiente, con un ambiente de amor, con un ambiente de unidad, hará maravillas. Vamos a orar. Padre,